Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Giri, del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz. En este video les traigo la demistificación del método científico. La idea aquí es que exploremos tres preguntas. La primera de ellas, ¿qué es la ciencia? La segunda, ¿qué es el método científico? Y la tercera, si hay algo especial en el método científico. Primero que vamos a explorar, parafraseando el título de un famoso libro, es ¿qué es esa cosa llamada ciencia? A veces para cuando uno quiere explorar el significado de algo muy complicado, conviene ir a la historia. Y en este caso la historia comienza muy atrás, con los antiguos griegos, que distinguieron entre distintas formas de conocimiento. Particularmente, distinguieron entre dos o tres términos muy particulares. El conocimiento que se utiliza normalmente por parte de las personas. El primero de ellos es episteme, que es el conocimiento verdadero y justificado. Esto que los griegos llamaban episteme es lo más parecido a lo que nosotros hoy denominamos ciencia. Aunque no es exactamente igual, como veremos luego. Pero la idea era separar episteme de otra forma de discurso, que es la doxa, el discurso sin fundamento, la opinión sin evidencia, aquello que se dice sin saber, aquello que, bueno, ya en la antigua Grecia estaba, pero que hoy escuchamos sin cesar en noticieros y medios masivos de comunicación todo el tiempo. A su vez hay un tercer tipo de conocimiento, del cual no vamos a hablar aquí, que es tecné, el conocimiento práctico, las habilidades corporales, manuales para poder hacer cosas, las artesanías, etc. Esto tecné notarán que se parece mucho a la palabra técnica. Pero en todo caso, centrémonos en episteme. Episteme, como conocimiento verdadero justificado, nos invita a pensar que es posible acceder al conocimiento de la naturaleza, al conocimiento de las cosas, y además se puede justificar esa creencia mediante evidencia de algún tipo. En el caso de los griegos, esa evidencia tenía que ver con el poder deducirse los principios del conocimiento de algunos postulados o axiomas evidentes y autojustificados. Hoy en día ya no creemos que sea posible justificar el conocimiento de manera total y aseverar que algo que nosotros sabemos es verdadero. Pero en los antiguos griegos tenían la impresión de que era posible acceder a la verdad del universo. En todo caso, este término episteme también está presente en nuestro lenguaje mediante las palabras epistemología, por ejemplo, que es la rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento en general y en particular el de la ciencia. Siguiendo nuestro recorrido, notamos que la idea de método científico, en realidad moderno, nace en el evento denominado la Revolución Científica, que en realidad no es un evento particular, sino que es un periodo de tiempo que ubicamos entre los siglos XV y XVII. El tema con el método moderno tiene que ver con la experimentación, algo que en los antiguos griegos no era muy común. La idea para justificar el conocimiento episteme en los antiguos griegos era, como había mencionado hace un rato, el poder deducir una premisa de conocimiento de algún principio autoevidente. Pero una vez que uno empieza a cuestionar estos principios autoevidentes, como el universo geocéntrico planteado por Aristóteles, la cosa cambia. Particularmente en el siglo XVI ocurre la llamada Revolución Copernicana, donde se plantea un modelo de universo heliocéntrico con el Sol en el centro, y eso genera la caída del universo aristotélico. Y entonces estos principios autoevidentes no eran tan autoevidentes y teníamos que demostrar las cosas de otra manera. En particular, se considera que el gran héroe de la Revolución Científica es Galileo Galilei, porque es uno de los primeros que sistemáticamente demuestra en demostraciones públicas
sus postulados teóricos mediante experimentos. En particular es muy famoso el experimento de la Torre, donde supuestamente Galileo tiraba objetos desde la Torre de Pisa para medir la velocidad con la que caían. Hoy los historiadores creen que ese experimento es apócrifo, o sea que realmente no lo hizo Galileo, pero en todo caso el mito se fundó y la idea es que uno puede demostrar experimentalmente los postulados teóricos en caso de que estos sean verdaderos. Y esto genera, digamos, la ciencia moderna. Es una ciencia que ya no se limita a observar, sino que se limita a que además es activa y manipula a la naturaleza mediante experimentos. Fuerza que se generen las observaciones que nos permiten poner a prueba nuestras hipótesis. A su vez, también por esta época aparecen otras cosas interesantes, como la idea de cogito cartesiano, donde el filósofo René Descartes plantea su postulado universal pienso luego existo, es decir, que todo tiene que pasar por la razón. Y también aparece la idea de Francis Bacon en su Nuevo Órgano de que tenemos que hacer más ciencia para poder controlar la naturaleza y esto va a derivar en el desarrollo de los pueblos, ¿no? Bueno, todas estas ideas se fundan, como decía, entre los siglos XV, XVI y XVII y sientan los fundamentos de la ciencia moderna. Para ir más rápido, podemos ir al siglo XX, donde nace la filosofía de la ciencia contemporánea, profesional, donde filósofos con mucha formación científica, como Rudolf Carnap, aquí en la foto, y Karl Popper, empiezan a filosofar fuertemente sobre el método científico como fundamento de la confianza que nosotros tenemos en la ciencia como forma de conocimiento. Entonces, la idea aquí es que lo que hace especial a la ciencia es justamente el método que se sigue. Y ese método que se sigue para construirlo y ponerlo a prueba es distinto que el que tiene otras formas de conocimiento, como el sentido común o como el conocimiento místico religioso, que se fundamenta no en la razón sino en la fe. Bueno, sin despreciar a estas otras formas de conocimiento, la realidad es que son menos seguras y están más proclives a error debido a que no siguen las pautas del método científico moderno, el cual fue teorizado por estos y otros autores para hacer más o menos la versión que nosotros enseñamos en los colegios. Veamos cuál es esa versión. Lo primero que comienza en el método científico es una observación de algún problema, de algún fenómeno que nosotros queremos explicar, y para eso tenemos que plantear una pregunta. La pregunta, por supuesto, no nace de la nada, sino que nace en general desde algún tipo de observación. Ahora bien, una vez que nosotros planteamos una pregunta de investigación, la respuesta tentativa a esa pregunta de investigación es lo que llamamos una hipótesis. Y ya nos vamos al paso 2. Como decía, es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Y cuando digo tentativa, significa que todavía no sabemos si tenemos que aceptarla o rechazarla. Porque, digamos, lo que nos exige la respuesta tentativa, la hipótesis, es básicamente ser creativos. Tenemos que poder inventar alguna hipótesis plausible para la respuesta a la pregunta que nos planteamos. Una vez que nosotros tenemos una hipótesis, vamos a jugar a que esta es verdadera. Y una vez que creemos que es verdadera, tenemos la posibilidad de hacer una predicción. Si la hipótesis es verdadera, la predicción debería ser verdadera. Una vez que hacemos la predicción, tenemos que ponerla a prueba. La puesta a prueba implica hacer un experimento donde nosotros forcemos a la naturaleza a generar ese fenómeno que nosotros dijimos en la hipótesis que iba a ocurrir. Y ahí tenemos dos posibilidades. Que la predicción se cumpla en el experimento o que la predicción no se cumpla en el experimento. Si el experimento que generamos
genera que la predicción se cumpla, entonces decimos que la hipótesis se corrobora. En cambio, si no se cumple la predicción, decimos que la hipótesis se falsea. Ahora bien, una diferencia importante entre lo que hoy sostenemos del método científico y lo que se suponía en época de Galileo Galilei no pasa tanto por lo que sucede cuando la hipótesis se falsea. Cuando nosotros hacemos una predicción y luego generamos un experimento y la predicción no se cumple, nadie duda de que lo más probable es que la hipótesis sea falsa y entonces se descarta y se genera una nueva hipótesis. En cambio, si la predicción se cumple luego de hacer el experimento, decimos que la hipótesis se corrobora y no decimos que la hipótesis es verdadera, porque decir que la hipótesis es verdadera implica pensar que la ciencia tiene verdades absolutas, lo cual no es cierto. Hoy sostenemos que la ciencia está hecha a partir de propuestas falibles, propuestas que pueden fallar. Quizás hoy no hayamos encontrado ese enunciado falso, pero en algún momento va a aparecer. En el futuro quizás. No hay que olvidarse que nosotros sostuvimos como humanidad más de 2000 años el falso modelo geocéntrico de Aristóteles e incluso algunos 200 años hemos sostenido la física newtoniana como la verdad absoluta del universo. Todas cosas que hoy sabemos que son falsas. Aún así, la ciencia nos obliga a aceptar los enunciados que todavía no pudimos demostrar que son falsos. Tenía que aparecer un Einstein para poder señalar que Newton estaba equivocado. Así, la ciencia entonces necesita una actitud crítica. La ciencia consiste en poner a prueba todo y no dar nada por sentado. Pero hasta que no pudimos falsar una hipótesis, la sostenemos como si fuera verdadera, siempre sabiendo que en el futuro podremos demostrar que en realidad era falsa. Finalmente, entonces decimos, ¿qué tiene de especial el método científico que nos asevera que la ciencia es la mejor forma de conocimiento que tenemos disponible para tomar decisiones? Nos dice el gran filósofo argentino Mario Bunge. El método es el conjunto ordenado de procedimientos intelectuales y materiales con la finalidad de obtener o confirmar conocimiento sobre objetos reales o ideales. Si el método es adecuado, la experiencia lo acredita como conocimiento útil y legítimo. Y fíjense que Mario Bunge no nos está diciendo que si el método es adecuado, la experiencia lo acredita como conocimiento verdadero, tal cual pensaban los griegos, sino que nos dicen que es útil y legítimo, que nosotros podemos tomar decisiones y debemos tomar decisiones en base a lo que obtenemos mediante el método científico, pero siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que nuestro conocimiento obtenido mediante el método puede ser falso. Aún así, es el más útil posible. En definitiva, el método científico no es un mito. No nos provee verdades inamovibles y sagradas, pero nos ayuda a descartar falsedades y también a asegurarnos la utilidad temporal de nuestras investigaciones. Así pues, es muy importante que tengamos en cuenta esto. La ciencia no es una religión, no se fundamenta en la fe, se fundamenta en el método científico. El método científico es una herramienta que tiene la humanidad que no está exenta de errores. Siempre nos podemos equivocar. Sin embargo, el método es muy útil para descartar las falsedades. Es muy útil para entender que no debemos aceptar lo que nos dicen sin cuestionarlo, sin ver evidencia, sin poner a prueba todo lo que se nos dice. Esto es lo más importante sobre la ciencia y el método científico. Es la mejor herramienta que tiene la humanidad para tomar decisiones. Es la mejor herramienta que tiene la ciudadanía para poder convivir con la realidad que lo circunda. Eso es todo. Muchas gracias.